Los registros del tribunal en un pequeño condado de Virginia contienen algo extraordinario. Escondidos entre escrituras de tierras y certificados de nacimiento, hay relatos detallados de 11 asesinatos sin resolver, todos esclarecidos en el lapso de una sola década. El sheriff que firmó esos informes recibió felicitaciones, titulares en los periódicos e incluso una placa de bronce que aún cuelga en el Museo del Condado. Pero si lees los expedientes reales, notarás algo extraño. En los márgenes, escritos con una caligrafía distinta, aparecen observaciones que el sheriff no habría podido hacer, deducciones sobre la composición del suelo, patrones de salpicaduras de sangre y psicología conductual que no se volverían conocimiento común sino hasta 50 años después. Y al final de cada archivo, con la misma letra cuidadosa, aparecen las iniciales *JT, un nombre que nunca salió en ningún periódico. Nunca recibió reconocimiento y fue deliberadamente tachado del registro oficial tras la muerte del sheriff. La razón era simple. JT no era solo el hombre que resolvía esos crímenes. Era propiedad. Antes de continuar con la historia de cómo el genio de un hombre fue robado por la historia, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita de notificaciones y deja un comentario diciendo desde qué estado nos estás viendo. Historias como esta necesitan ser escuchadas. Ahora, para entender cómo un esclavo se convirtió en el investigador criminal más brillante de Virginia, y cómo su nombre fue borrado de cada registro, tenemos que volver al lugar donde todo empezó. El condado de Dalton, Virginia, en 1847, era un sitio atrapado entre dos mundos. Enclavado en la región del Piamonte, donde las colinas onduladas daban paso a las primeras sombras de las montañas Blue Ridge, la cabecera del condado, Harpersville, había prosperado gracias al cultivo del tabaco y a la línea ferroviaria que la conectaba con Richmond. 3.000 personas lo llamaban hogar, 2.000 blancos, 800 esclavizados y 200 negros libres que vivían en los márgenes de ambas comunidades. La calle principal del pueblo se extendía por 6 manzanas, bordeada de edificios de ladrillo que albergaban un banco, 2 iglesias, una tienda general, una taberna y el tribunal del condado, una estructura de estilo neogriego con columnas blancas que representaba la ley y el orden, al menos para algunos. El sheriff Thomas Wedlock llevaba 4 años en el cargo, elegido principalmente porque su familia poseía la segunda plantación más grande del condado. Era un hombre de inteligencia promedio y orgullo abundante, con un bigote espeso que enceraba a diario y una reputación de haber resuelto exactamente 0 crímenes de cualquier complejidad. La verdad era que el condado de Dalton no había necesitado demasiada fuerza del orden. Hurtos menores, la ocasional pelea en la taberna, disputas por propiedades, ese era el terreno de Whitlock, y lo manejaba con una mezcla de intimidación y conexiones familiares. Pero eso cambió en la primavera de 1847, cuando apareció el cadáver. La joven Margaret Hayes, de 17 años, hija del comerciante más rico del condado, fue hallada en Blackwell Creek, a 3 millas del pueblo. Su vestido azul pálido estaba rasgado, su sombrero había desaparecido y su cuello presentaba moretones que sugerían estrangulamiento. El hallazgo sacudió a la comunidad blanca de Harpersville. Las mujeres se negaban a salir de casa sin escolta masculina. La asistencia a la iglesia se duplicó de la noche a la mañana. Y el sheriff Wedlock, que jamás había investigado un asesinato, se vio bajo una presión enorme para ofrecer justicia rápida. Interrogó a los sospechosos habituales, vagabundos, hombres negros libres que casualmente habían estado cerca del arroyo esa semana, incluso a un mozo de cuadra con discapacidad mental que no habría podido hacer daño a nadie. Pero no tenía pruebas físicas, no tenía testigos y no tenía idea de lo que estaba haciendo. La investigación se estancó en menos de una semana. Fue entonces cuando Thomas Wedlock hizo algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Recurrió a su esclavo más joven, un hombre de 22 años llamado Josiah Turner. Josiah no estaba destinado a ser alguien fuera de lo común. Nacido en la plantación Whitlock, de una madre que murió en el parto y de un padre al que nunca conoció, fue criado principalmente en la casa grande, donde la vieja señora Whitlock,
madre de Thomas, se interesó de manera polémica por su formación. Ella le enseñó a leer con su Biblia gastada, al principio solo para que pudiera recitarle las escrituras durante sus últimos años. Pero José aprendía a una velocidad que alarmó a la casa. A los 8 años, podía leer cualquier cosa que le pusieran delante. A los 10, de algún modo había conseguido acceso a la biblioteca del señor Whitlock padre, una colección de libros de derecho, textos médicos y revistas científicas que el anciano había acumulado pero casi nunca abría. Cuando Thomas Whitlock heredó la plantación tras la muerte de su padre, sorprendió a Josiah leyendo un tratado de anatomía humana en la biblioteca. En lugar de castigarlo, Whitlock vio una oportunidad. Empezó a usar a Josiah como una especie de secretario personal, le hacía leer documentos y resumir su contenido. La mente de Josiah funcionaba de otra manera. Detectaba patrones, incoherencias y detalles que otros pasaban por alto. Y ahora, desesperado por resolver el asesinato de Hayes antes de que el condado perdiera por completo la fe en él, el sheriff Whitlock le hizo a Josiah una oferta. «Tú me ayudas a descubrir quién mató a esa muchacha», dijo Whitlock una noche en el despacho, con el humo del tabaco enrollándose hacia el techo, «y yo me aseguraré de que tengas las tardes de los domingos para ti. Más raciones de comida. Puede que incluso te deje quedarte con algunos de esos libros». Josiah no tenía elección, por supuesto. Pero también tenía curiosidad, un rasgo peligroso para un esclavo, y uno que no podía reprimir. Aceptó. Lo que ninguno de los dos comprendía era que ese arreglo se convertiría en algo mucho más complejo, y mucho más peligroso, de lo que cualquiera podría imaginar. La mañana en que el sheriff Whitlock llevó a Josiah a Blackwell Creek marcó la primera vez que un esclavo era llevado a una escena del crimen con alguna capacidad oficial. Whitlock fue cuidadoso. Viajaron antes del amanecer, cuando los caminos estaban vacíos, y obligó a Josiah a caminar a 3 pasos detrás de su caballo. No podía haber ni la apariencia de igualdad, ni siquiera en privado. El arroyo corría frío y veloz aquella mañana de mayo, alimentado por el deshielo de las montañas. Los pinos se apretaban contra la orilla, y sus sombras seguían hondas en la luz temprana. El lugar donde había sido hallado el cuerpo de Margaret Hess estaba marcado por hierba aplastada. 2 docenas de hombres ya habían pasado por allí, contaminando cualquier evidencia que pudiera haber existido. Entonces, dijo Whitlock, desmontando y encendiendo un cigarro, ¿qué ves? Josiah permaneció en silencio un largo instante, con los ojos recorriendo la escena con precisión metódica. Era alto y delgado, con el cabello muy corto y las manos marcadas por años de trabajo en el campo antes de que la señora Whitlock lo hubiera pasado a tareas domésticas. Su rostro se mantenía cuidadosamente neutral, la expresión de un hombre que había aprendido a ocultar sus pensamientos. ¿Puedo caminar alrededor, señor?, preguntó en voz baja. Whitlock hizo un gesto impaciente con la mano. Por eso te traje. Josiah avanzó despacio por la orilla, agachándose de vez en cuando para examinar el barro, las piedras, las ramas rotas de un sauce que colgaba sobre el agua. Caminó río arriba y luego río abajo, cubriendo casi 1/4 de milla en cada dirección. Whitlock se impacientó, fumándose 3 cigarros mientras Josiah trabajaba en silencio. Al final, Josiah regresó. No la mataron aquí, señor. Whitlock frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El cuerpo apareció justo aquí. Sí, señor. Pero si mira el barro de la orilla, verá por donde arrastraron el cuerpo. La hierba está aplastada hacia el agua, no alejándose de ella. Y no hay sangre en la tierra, aunque el vestido tenía manchas de sangre en el dobladillo. El forense dijo que tenía una herida en la cabeza, ¿verdad? Whitlock asintió con lentitud. En realidad no había prestado mucha atención al informe del forense. Una herida en la cabeza sangra bastante, señor. Si la hubieran golpeado aquí, habría señales. Pero la única sangre está en su ropa, lo que significa que la movieron después de muerta,
Probablemente la cargaron o la arrastraron desde otro lugar y la colocaron en el arroyo para que pareciera un accidente o para lavar evidencia. ¿Y puede sacar todo eso por un poco de hierba doblada? El tono de Whitlock era escéptico, pero interesado. No solo por la hierba, señor. Josiah señaló río arriba. Hay marcas de ruedas a unas 200 yardas, donde alguien acercó un carro hasta el arroyo. Son recientes. La lluvia de hace 2 noches habría borrado cualquier huella más vieja. Y si observa la grava cerca de la orilla, hay una huella parcial, la bota de un hombre, talla 11 o 12. Suela pesada, estilo militar, poco común por aquí. Whitlock lo miró fijo. ¿Cómo diablos puedes ver todo eso? Josiah no respondió de forma directa. Señor, puedo preguntar, ¿la señorita Hayes tenía un pretendiente, alguien con quien pudiera estar reuniéndose en secreto? La pregunta era atrevida, quizá demasiado. La mandíbula de Whitlock se tensó. Eso no te incumbe. No, señor. Pero si buscamos a quien pudo quererla sola, lejos del pueblo, necesitamos entender en quién confiaba lo suficiente como para encontrarse. La lógica era sólida, y Whitlock lo sabía. Le dio una larga calada al cigarro. Había un soldado, capitán, de Richmond, destinado en la guarnición cerca de Charlottesville. Samuel Pritchard. A la familia Hayes no le gustaba. Creían que iba por la herencia de Margaret. Le prohibieron verlo. Se interrogó al teniente Pritchard. Señor, estaba en Charlottesville con testigos. Josiah asintió despacio. ¿Y el carro? ¿Quién en Harpersville tiene un carro que pudiera dejar esas marcas? La investigación continuó 3 días más, con Josiah acompañando a Whitlock en las entrevistas, siempre esperando afuera, por supuesto, escuchando por las ventanas cuando era posible. Y entonces Josiah encontró algo que lo cambió todo. En el establo de la familia Hayes, escondido bajo heno suelto en un pesebre vacío, Josiah descubrió un sombrero de mujer, cinta azul, encaje caro, exactamente igual a la descripción de lo que Margaret Hayes llevaba. Pero, más importante aún, había manchas de sangre en el interior de la copa. Y atrapado en la cinta había un solo cabello oscuro que claramente no pertenecía a la víctima rubia. Cuando lo confrontaron, el encargado del establo de los Hayes, un hombre de mediana edad llamado Douglas Fletcher, se derrumbó de inmediato. La historia salió entre sollozos ahogados. Margaret, en efecto, se había estado viendo con el teniente Pritchard en secreto, usando a Fletcher para llevar mensajes y arreglar encuentros. Pero Fletcher desarrolló su propia obsesión por la joven. Cuando ella rechazó sus insinuaciones una noche en el establo, él la golpeó con una pala. El golpe la mató al instante. Preso del pánico, Fletcher llevó su cuerpo en su carro hasta Blackwell Creek, intentando montar la escena como si hubiera sido un accidente. La confesión fue completa. Fletcher fue arrestado, juzgado y ahorcado en 6 semanas. Y el sheriff Thomas Wedlock se convirtió en un héroe. El Harperville Gazette publicó el titular, "El sheriff Wedlock impone justicia rápida en el caso Hayes". El artículo elogió su ojo agudo para el detalle y su persecución incansable de la verdad. Los periódicos de Richmond recogieron la historia. En la feria del condado ese verano, a Whitlock le entregaron un certificado de reconocimiento. El nombre de Josiah no apareció en ningún lado. Cuando Josiah sugirió mostrarle el sombrero al sheriff Whitlock, Whitlock entró solo al establo, lo descubrió él mismo y se llevó todo el crédito. Josiah no esperaba nada distinto. Pero lo que no esperaba era que eso se convirtiera en un patrón, porque 6 semanas después de la ejecución de Fletcher, apareció otro cuerpo. Y una vez más, el sheriff Wedlock recurrió al esclavo que resolvía crímenes. El segundo asesinato fue distinto. Esta vez, la víctima era un esclavo. Se llamaba Benjamin y pertenecía a la familia Patterson, que operaba el molino textil a orillas del río Shenandoah. Benjamin fue hallado en el nivel inferior del molino, aplastado bajo una viga caída. Al principio, todos asumieron que era un accidente.
Los molinos eran lugares peligrosos, y los esclavos morían en accidentes industriales con suficiente frecuencia como para que, por lo general, nadie hiciera demasiadas preguntas. Pero la esposa de Benjamin, Dina, se negó a aceptar esa explicación. Fue ella misma a ver al sheriff, un acto de valentía peligroso que podría haberle costado un latigazo. Se plantó en el vestíbulo del tribunal y le dijo a cualquiera que quisiera escucharla que Benjamin había sido asesinado, que la viga había sido aflojada a propósito, que su esposo había muerto porque había visto algo que no debía. La mayoría la ignoró. Pero Thomas Wedlock, todavía disfrutando de su nueva fama, vio otra oportunidad. Si lograba resolver incluso el asesinato de un esclavo, su leyenda crecería. Llevó a Josiah al molino a la mañana siguiente. El molino textil era un edificio de ladrillo de 3 pisos que temblaba con el ritmo de los telares mecánicos. El aire estaba cargado de polvo de algodón que te recubría la garganta y te irritaba los ojos. El nivel inferior, donde Benjamin había muerto, se usaba para almacenamiento y albergaba la rueda enorme que impulsaba la maquinaria del molino mediante una serie de correas y engranajes. Josiah examinó la viga que se había desplomado. Era de roble sólido, pesaba varios cientos de libras, y efectivamente había aplastado el pecho de Benjamin, matándolo al instante. Pero cuando Josiah miró el punto donde la viga estaba fijada a la pared, notó algo: los orificios de los pernos habían sido ensanchados recientemente. Se veía madera fresca donde el metal había raspado el viejo madero. Alguien debilitó deliberadamente el anclaje para que la viga cayera. ¿Quién trabajaba aquí abajo con Benjamin?, preguntó Josiah en voz baja. Whitlock consultó sus notas. Otros 3 hombres. Todos esclavos. Quisiera hablar con ellos, señor. Y con Dina. Ella dijo que Benjamin había visto algo. Necesitamos saber qué. Esta investigación era más delicada. Los esclavos eran reacios a hablar abiertamente, incluso con otros esclavos, cuando había un hombre blanco presente. Pero Josiah tenía una red que el sheriff Whitlock no conocía, una comunidad silenciosa de personas esclavizadas que compartían información mediante conversaciones codificadas, reuniones dominicales en la iglesia y los canales invisibles de comunicación que existían bajo la supervisión blanca. A través de esos canales, Josiah se enteró de lo que Benjamin había visto. El hijo mayor de la familia Patterson, Marcus Patterson, estaba robando a su propio molino, recortaba ganancias, alteraba libros contables y vendía fardos de tela a través de un intermediario en Richmond sin registrar las ventas. Benjamin, que trabajaba en el área de almacenamiento donde se llevaba el inventario, notó las discrepancias. Se lo mencionó a Marcus, pensando que tal vez había un error que podía ayudar a corregir. 2 días después, Benjamin estaba muerto. Pero demostrarlo era otro asunto por completo. Josiah no podía simplemente acusar a Marcus Patterson, hijo de una de las familias más prominentes del condado, basándose en el testimonio de esclavos. Necesitaba evidencia física. Y la encontró en los libros contables del molino. Una noche, mientras el sheriff Wedlock dormía la borrachera en la taberna, Josiah volvió al molino. Sabía que era peligroso. A un esclavo fuera después del anochecer podían dispararle sin preguntas. Pero también sabía que Marcus Patterson guardaba los registros financieros del molino en una oficina del 2º piso. La cerradura de la puerta era simple. Josiah había aprendido a forzar cerraduras en un libro de ingeniería que había leído en la biblioteca del viejo señor Whitlock. El libro incluía diagramas de distintos mecanismos, y la mente de Josiah entendió de forma natural cómo invertir el proceso. Dentro de la oficina, a la luz de una vela, encontró lo que buscaba: 2 juegos de libros. El oficial, que coincidía con el reporte trimestral presentado a la familia Patterson, y un segundo libro, oculto en un cajón cerrado, que mostraba el inventario y las ventas reales. La diferencia sumaba casi $2,000 en 18 meses. Una fortuna. Josiah no podía llevarse la evidencia él mismo. En cambio, organizó para que el sheriff Wedlock la descubriera.
Dejó la puerta de la oficina sin cerrar. Dejó el libro oculto bien visible sobre el escritorio. E hizo llegar una denuncia anónima a Whitlock a través de un hombre negro libre que trabajaba como mensajero. Cuando lo enfrentaron con la evidencia, Marcus Patterson hizo algo inesperado. Confesó de inmediato, pero no por asesinato. Admitió el robo, dijo que la muerte de Benjamin había sido realmente un accidente y ofreció compensar por completo a su familia. Su abogado sostuvo que no había pruebas directas que vincularan a Patterson con el sabotaje de la viga. Al fin y al cabo, cualquiera podría haber aflojado esos pernos. El caso llegó a juicio, y Patterson fue declarado culpable de fraude, pero no de asesinato. Cumplió 2 años de prisión y regresó a Harpersville como si nada hubiera pasado. La viuda de Benjamin, Dina, no recibió compensación, ni justicia, ni reconocimiento. Pero una vez más, el sheriff Whitlock fue elogiado en los periódicos por destapar un esquema de fraude complejo y por demostrar integridad al investigar incluso cuando la víctima era propiedad negra. El nombre de Josiah, por supuesto, no apareció en ningún lado. Sin embargo, algo estaba cambiando entre la comunidad esclavizada de Harpersville. Los rumores corrían. Había un hombre que veía cosas que otros no podían, que encontraba verdad dentro de las mentiras, que podía ayudar. Los esclavos comenzaron a buscar formas de hacerle llegar información a Josiah, sobre robos, sobre golpizas que excedían la crueldad normal de la esclavitud, sobre muertes que parecían sospechosas. Y Thomas Whitlock, consciente de que su reputación dependía de las capacidades de Josiah, permitió que esa red creciera. Incluso la protegió a su manera, haciendo la vista gorda cuando Josiah necesitaba estar fuera después del toque de queda o cuando necesitaba hablar con gente sin supervisión. Era una alianza extraña, amo y esclavo, sheriff e investigador. Un hombre llevándose todo el crédito mientras el otro hacía todo el trabajo. Pero también era algo que ninguno de los dos había previsto. Funcionaba. Durante los siguientes 8 años, Josiah ayudaría a resolver 11 asesinatos, docenas de robos y 3 casos de incendio provocado. Desarrolló métodos de investigación que no se volverían práctica estándar sino hasta décadas después, documentaba escenas del crimen con bocetos detallados, analizaba salpicaduras de sangre, entrevistaba testigos por separado para detectar contradicciones e incluso estudiaba el comportamiento de los sospechosos para identificar patrones psicológicos. Pero lo hizo todo en silencio, en la sombra, sin reconocimiento. Porque, por más brillantes que fueran sus deducciones, por más vidas que se salvaran o crímenes que se resolvieran, Josiah Turner seguía siendo propiedad. Y la propiedad no recibe crédito. La propiedad no ve su nombre en los periódicos. La propiedad no obtiene justicia. Solo sirve a quienes sí la obtienen. Pero lo que hace esta historia verdaderamente perturbadora no es solo que las contribuciones de Josiah fueran ignoradas en vida. Es lo que ocurrió después de su muerte, cuando alguien intentó enderezar el registro. Para 1855, Josiah Turner se había vuelto indispensable para Thomas Whitlock. La reputación del sheriff ya se extendía más allá del condado de Dalton. Era conocido en toda Virginia como un hombre de la ley de habilidad excepcional, e incluso se hablaba de que se postulara para la legislatura estatal. Nada de eso habría sido posible sin la mente de Josiah trabajando detrás de escena. Pero el arreglo se estaba volviendo cada vez más peligroso. A medida que crecían las habilidades de Josiah, también crecía su audacia. Ya no se conformaba con observar y deducir. Quería entender por qué ocurrían los crímenes, que llevaba a las personas a la violencia, qué patrones del comportamiento humano podían predecir acciones futuras. Empezó a llevar sus propios registros, ocultos en la pequeña cabaña que compartía con otros 3 esclavos en la propiedad de los Whitlock. Estos registros eran expedientes de caso minuciosos, escritos con una letra pequeña y cuidadosa en cualquier papel que pudiera conseguir, hojas arrancadas de viejos libros de cuentas, el reverso de avisos desechados, e incluso corteza de abedul cuando no había nada más. Los archivos incluían todo lo que los informes oficiales del sheriff Whitlock omitían, los métodos reales de investigación,
el razonamiento lógico detrás de cada deducción, las preguntas que se hicieron y el porqué de cada una. En esencia, Josiah estaba dejando constancia de su propio trabajo, creando un registro que demostraba lo que había hecho. También era una prueba de que un esclavo sabía leer y escribir, algo ilegal en Virginia. Si lo descubrían, el castigo sería severo. El tercer asesinato que de verdad puso a prueba las capacidades de Josiah llegó en el otoño de 1855 y fue distinto a todo lo que Harpersville había visto. Esta vez no era una sola víctima. Eran 4. El primer cuerpo apareció un lunes por la mañana. George Hamilton, un terrateniente adinerado, fue hallado en su estudio con una herida de cuchillo en el pecho. La casa no había sido robada. Nada estaba fuera de lugar y no había señales de entrada forzada. 2 días después, su socio comercial, Edward Cully, fue encontrado muerto en su carruaje, en el camino a Richmond, estrangulado con un tramo de cuerda. El viernes, el abogado de Hamilton, un hombre llamado Theodore Walsh, murió en lo que parecía una caída por las escaleras, pero los moretones sugerían que lo habían empujado. Y el domingo, el banquero local que llevaba las cuentas de los 3 hombres, Robert Finch, fue hallado envenenado en su propia casa. 4 hombres importantes muertos en menos de una semana. El pánico se apoderó de Harpersville como una fiebre. Se difundieron teorías salvajes, que un asesino estaba apuntando a la élite del pueblo, que había alguna conspiración, quizá incluso una venganza por deudas impagas. El sheriff Whitlock estaba desbordado. La presión, de las familias de las víctimas, del consejo del pueblo, de los periódicos, era insoportable. Se volvió hacia Josiah con desesperación en la mirada. «Encuéntrame la conexión», dijo Whitlock. «Tiene que haber una razón por la que mataron a los 4». Josiah pasó 3 días revisando registros financieros, entrevistando al personal de las casas y examinando cada escena del crimen. Lo que descubrió fue una red de fraude que se remontaba 15 años atrás. Hamilton, Clay, Walsh y Finch operaban juntos un esquema de tierras, vendían propiedades a familias inmigrantes que llegaban de Irlanda y Alemania. Les quitaban el dinero y luego usaban tecnicismos legales para invalidar las ventas y revender las mismas tierras a otras personas. Estafaron a decenas de familias, acumulando riqueza mientras sus víctimas lo perdían todo. Pero, ¿quién los había matado? La respuesta llegó de una fuente improbable, un muchacho de 15 años llamado Patrick O'Connor, cuya familia había sido una de las víctimas del esquema. Su padre se había ahorcado 2 años antes tras perder la granja. Su madre había muerto de cólera el invierno siguiente. Patrick sobrevivía con trabajos ocasionales y caridad, viviendo en un cobertizo detrás de la iglesia. Cuando Josiah lo entrevistó con cuidado, en silencio, lejos del escrutinio oficial, el chico no admitió nada al principio. Pero Josiah notó cosas, marcas de cuerda en las manos de Patrick, una leve cojera que sugería una lesión reciente y, lo más revelador, el olor a almendras amargas en su chaqueta, un residuo del arsénico que había matado al banquero. Josiah se enfrentó a una elección imposible. Patrick O'Connor había cometido 4 asesinatos, pero lo había hecho para vengar la destrucción de su familia a manos de hombres que jamás habrían enfrentado consecuencias legales por su fraude. En el cálculo moral de la ley de Virginia, estafar a inmigrantes no significaba nada, pero el asesinato significaba la horca. Josiah tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Le contó todo al sheriff Whitlock, excepto el nombre de Patrick. En su lugar, dirigió a Whitlock hacia un vagabundo al que habían visto cerca del pueblo en la época de los asesinatos, un hombre con antecedentes criminales en Pensilvania, sin familia, sin conexiones y sin forma real de demostrar su inocencia. El vagabundo fue arrestado, juzgado y condenado con pruebas circunstanciales que Josiah había construido con cuidado. Fue ahorcado en una fría mañana de diciembre, proclamando su inocencia hasta que la cuerda lo silenció. Patrick O'Connor se marchó de Harpersville una semana después y nunca más se volvió a saber de él. El sheriff Whitlock recibió su mayor reconocimiento hasta ese momento.
Los periódicos de Richmond llamaron el caso una obra maestra de la investigación criminal y elogiaron el brillante razonamiento deductivo de Whitlock. Se encargó una placa de bronce para el tribunal, celebrando su carrera de impartir justicia a los ciudadanos del condado de Dalton. Pero Josiah conocía la verdad. Por primera vez, había condenado deliberadamente a un hombre inocente para proteger a uno culpable. Había usado su don, para leer la evidencia, para ver lo que otros no podían ver, no para servir a la justicia, sino para salvar a alguien que él creía que merecía ser salvado. Fue el momento en que entendió el verdadero costo de trabajar dentro de un sistema que, en sí mismo, era injusto. Ese invierno, Josiah escribió algo en sus archivos ocultos que nunca antes había escrito. Al final de las notas del caso O'Connor, añadió, me he convertido en aquello que cazaba. Que Dios me perdone. Los archivos se hicieron más gruesos, más casos, más criminales capturados, más titulares para el sheriff Whitlock, pero también más concesiones, más momentos en los que Josiah tenía que elegir entre la letra de la ley y lo que él creía correcto. Un esclavo que robó comida para alimentar a su familia, Josiah encontró evidencia, pero la enterró. Una mujer que mató a su marido abusivo, Josiah armó una explicación alternativa que condujo a un dictamen de muerte accidental. Un hombre negro libre acusado falsamente de agresión, Josiah halló al verdadero culpable, pero tuvo que moverse con cuidado para que la evidencia saliera a la luz sin revelar su propia participación. Ya no se trataba solo de resolver crímenes. Josiah intentaba proteger a quienes la ley se negaba a proteger, dentro de un sistema diseñado para negarles esa protección. Y entonces todo cambió, porque alguien se dio cuenta de lo que Josiah estaba haciendo. Se llamaba Clara Hayward, y era algo inusual en la Virginia de la década de 1850, una periodista. Escribía para el Richmond Herald bajo la firma de su padre, porque los periódicos no publicaban artículos escritos por mujeres. Pero Clara tenía una mente aguda y un olfato para historias que a otros se les escapaban. En la primavera de 1856, llegó a Harpersville para escribir sobre la carrera extraordinaria del Sheriff Whitlock. Lo entrevistó durante horas, revisó sus expedientes y habló con gente de todo el condado. Y, poco a poco, empezó a notar incoherencias. Los informes oficiales de Whitlock a menudo incluían observaciones que parecían estar más allá de sus capacidades. Supuestamente advertía detalles sobre la composición del suelo, patrones de sangre y análisis forense que Clara sabía que eran técnicas de vanguardia, apenas discutidas en revistas científicas europeas. ¿Cómo podía un sheriff rural de Virginia, sin educación formal, aplicar métodos que los expertos en Londres y París apenas estaban empezando a desarrollar? Clara hizo algo que ningún periodista había hecho antes. Empezó a preguntarles a los esclavos que sabían sobre las investigaciones. La mayoría se negó a hablar con ella. Una mujer blanca haciendo preguntas era peligroso. Pero, con el tiempo, gracias a su persistencia paciente, encontró a alguien dispuesto a hablar. Una criada llamada Rachel, que trabajaba en la plantación Whitlock, le contó a Clara sobre Josiah. Él es quien lo descifra todo, dijo Rachel con cuidado. El sheriff solo lo escribe. Clara quería entrevistar a Josiah directamente, pero eso era imposible. Los esclavos no podían ser citados en los periódicos, no podían ser reconocidos como fuentes y, desde luego, no podían recibir crédito por trabajo intelectual. Aún así, Clara estaba decidida a encontrar la verdad. Comenzó a investigar el pasado de Josiah, a localizar a personas que lo habían conocido, a intentar comprender cómo un esclavo había desarrollado capacidades tan extraordinarias. Lo que descubrió debería haber sido imposible. La vieja señora Whitlock, ya fallecida, al parecer le había permitido a Josiah acceso a una biblioteca extensa. Antiguos sirvientes recordaban haberlo visto leyendo textos médicos, documentos legales e incluso revistas científicas. Un jardinero anciano recordó haber visto a Josiah haciendo lo que parecían experimentos en un cobertizo detrás de la propiedad, mezclando químicos, examinando muestras de plantas con una lupa rudimentaria que él mismo había construido de algún modo.
Clara comprendió que había encontrado una historia mucho más importante que la de un sheriff exitoso. Había hallado evidencia de un genio viviendo entre cadenas, una mente que se había educado a sí misma más allá de los límites de sus circunstancias. Quería escribir sobre Josiah, dar a conocer sus aportes y exponer la injusticia del reconocimiento que le habían robado. Pero cuando llevó la historia a su editor, éste se negó a publicarla. No puedes imprimir una historia diciendo que un esclavo negro supera a los hombres de la ley blancos, le dijo sin rodeos. ¿Entiendes lo que eso provocaría? El orden social depende de la creencia de que la raza de color es inferior. Si publicas esto, no solo estás contando una historia, estás desafiando toda la base de la sociedad sureña. Clara discutió. Suplicó. Incluso amenazó con llevar la historia a periódicos del norte, pero su editor le dio un ultimátum: abandonar el tema o perder su puesto en el periódico. Ella eligió perder su puesto. Durante los 2 años siguientes, Clara intentó publicar la historia de Josiah en cada periódico al que pudo llegar. Los periódicos del norte eran más sensibles a las causas abolicionistas, pero aún así dudaban en publicar un artículo que dependería en gran medida de afirmaciones imposibles de probar. Sin documentos oficiales con el nombre de Josiah, sin testimonios que pudiera publicar y sin evidencia sólida más allá de observaciones circunstanciales y relatos de segunda mano, Clara no podía demostrar lo que sabía que era cierto. Probó un enfoque distinto. Se puso en contacto con sociedades abolicionistas, pensando que podrían interesarse en documentar la historia de Josiah como prueba de la capacidad intelectual negra. Pero allí se topó con otro problema. Muchos abolicionistas, aunque se oponían a la esclavitud, seguían creyendo en diferencias intelectuales raciales. La idea de que un esclavo pudiera desarrollar métodos forenses avanzados amenazaba sus propios marcos de comprensión. Clara se negó a rendirse. En 1858, hizo algo notable y peligroso. Viajó a Harpersville en persona, alquiló una pequeña habitación encima de la tienda general y pasó 3 meses documentando cada caso que el sheriff Wedlock había resuelto. Revisó registros del tribunal, entrevistó testigos y, lentamente, con mucho cuidado, logró contactar al propio Josiah. Se reunieron 3 veces, siempre en secreto, siempre con un riesgo enorme. Si los descubrían, era probable que Josiah fuera vendido lejos, o peor. Enseñar a un esclavo a leer era ilegal, pero un esclavo escribiendo investigaciones criminales detalladas podía verse como planificación de insurrección. A Clara podrían acusarla de incitar rebelión. En esas reuniones, Josiah le mostró a Clara sus archivos ocultos. Ella leyó años de notas meticulosas, deducciones brillantes y compromisos inquietantes. Vio la mente de un hombre que podría haber sido un criminólogo pionero, un científico, un educador, pero que en cambio tenía que ocultar su genio para sobrevivir. ¿Por qué lo haces?, preguntó Clara en su última reunión. ¿Por qué seguir trabajando para Whitlock si él se lleva todo el crédito? Josiah guardó silencio un largo rato. Cuando por fin habló, su voz fue baja pero firme. Porque mientras lo ayudo a resolver crímenes, también puedo ayudar a gente a la que a él nunca le importaría, otros esclavos, negros libres, pobres que no le importan a la ley. Si me niego a trabajar con él, esas personas no reciben ayuda alguna. Así que hago lo que puedo, aunque nadie sepa que lo estoy haciendo. Clara lo anotó todo. Reunió un relato completo del trabajo de Josiah, documentando cada caso, cada método, cada avance. Lo tituló el detective invisible, como el investigador criminal más brillante de Virginia sigue esclavizado y sin nombre. Intentó publicarlo en 1859. Todos los periódicos importantes del norte lo rechazaron. Algunos dijeron que era demasiado controversial. Otros, que era imposible de probar. Unos pocos admitieron con honestidad que simplemente no creían que un esclavo pudiera ser capaz de un trabajo intelectual así. Frustrada, pero no derrotada, Clara decidió publicar el manuscrito por su cuenta como un panfleto.
Pagó la impresión de su bolsillo, con la idea de distribuirlo a través de redes abolicionistas e iglesias. El panfleto se imprimió el 14 de octubre de 1859. 2 días después, John Brown asaltó Harper's Ferry. El evento sacudió a Virginia y a todo el sur. De pronto, cualquier publicación que pudiera interpretarse como elogio de la inteligencia o la capacidad negra se veía como propaganda abolicionista peligrosa que podía inspirar rebelión. El impresor de Clara se negó a entregarle los panfletos que ya había impreso, por miedo a ser procesado. La mayoría de los ejemplares fueron destruidos. Clara logró salvar 50 copias. Las distribuyó a sociedades abolicionistas en Boston, Filadelfia y Nueva York. Pero para entonces la nación se deslizaba hacia la guerra, y una historia sobre un detective esclavo en la Virginia rural parecía una nota al pie frente a acontecimientos mayores. Clara regresó a Richmond, derrotada, pero decidida a intentarlo de nuevo cuando la situación política se estabilizara. Nunca tuvo la oportunidad. En abril de 1861 comenzó la guerra civil. Clara Howard se unió al esfuerzo de llevar suministros médicos a hospitales de campaña. Contrajo fiebre tifoidea mientras cuidaba a soldados heridos y murió en julio de 1862. Tenía 31 años. De los 50 panfletos que había distribuido, la mayoría se perdió durante la guerra. Unos pocos sobrevivieron en archivos de sociedades abolicionistas, guardados entre miles de documentos similares, sin leer y olvidados. ¿Y qué pasó con Josiah Turner? Ahí es donde esta historia da su giro más oscuro. La guerra llegó al condado de Dalton en el verano de 1862. Las fuerzas de la Unión avanzaban hacia Virginia, y las tropas confederadas intentaban desesperadamente mantener posiciones estratégicas. Harpersville, con su conexión ferroviaria y su ubicación cerca de rutas de abastecimiento, se volvió militarmente importante. El sheriff Thomas Wedlock se unió al ejército confederado como capitán, convirtiendo su reputación y conexiones familiares en una comisión de oficial. Cuando partió al frente, enfrentó un dilema: ¿qué hacer con Josiah? No podía llevarse a Josiah con él. El ejército no tenía utilidad para un detective esclavo, y Whitlock perdería los beneficios de mano de obra esclava si lo sacaba de la plantación. Pero tampoco podía dejarlo atrás, con sus habilidades y conocimientos. ¿Y si Josiah decidía huir? ¿Y si ayudaba a las fuerzas de la Unión? ¿Y si, libre del control de Whitlock, las capacidades de Josiah se volvían contra la Confederación? Whitlock tomó una decisión que, vista en retrospectiva, revela cuánto temía la inteligencia de Josiah. En vez de arriesgarse a que Josiah escapara o fuera liberado por tropas de la Unión, lo vendió, no a otra plantación de Virginia, donde Josiah podría permanecer relativamente cerca y quizás seguir siendo útil después de la guerra, sino mucho más lejos. Whitlock vendió a Josiah a una plantación algodonera en Mississippi, tan lejos de Virginia como fuera posible, a un comprador que se especializaba en trabajar esclavos hasta la muerte en las condiciones brutales de la agricultura del sur profundo. Era una sentencia de muerte disfrazada de transacción comercial. Josiah tenía 37 años cuando lo vendieron. Fue transportado al sur encadenado junto con otros 30 esclavos, en agosto de 1862, el mes más caluroso del año. Viajaron en una caravana de carretas durante 3 semanas, durmiendo en corrales abiertos y recibiendo poca comida y agua. Lo que ocurrió después proviene de múltiples fuentes: facturas de venta, registros de plantaciones y, de forma especialmente convincente, el diario de una maestra misionera del norte llamada Abigail Foster, que llegó a Mississippi durante la Reconstrucción. Josiah fue comprado por un dueño de plantación llamado Sarah's Merchant, cuya operación algodonera de 12.200 acres era notoriamente brutal, incluso para los estándares horribles de la esclavitud. Merchant hacía trabajar a sus esclavos en el campo de sol a sol, con comida y refugio mínimos. La tasa de mortalidad en su plantación era estremecedora. Casi el 25% de los esclavos moría dentro de los 5 años de llegada, frente a un promedio aún terrible del 10% en otras plantaciones.
Pero Josiah no trabajó mucho tiempo en los campos. 2 meses después de su llegada, ocurrió algo que cambió sus circunstancias. El capataz de Merchant, un hombre violento llamado Tobias Grant, fue hallado muerto en el granero, asesinado por un golpe en la cabeza con una pala. El arma fue encontrada escondida en la cabaña de un esclavo llamado Daniel, quien fue arrestado de inmediato y programado para su ejecución. Merchant estaba furioso. Perdería valor de propiedad, y los demás esclavos podrían envalentonarse si creían que el asesinato quedaría impune. Pero antes de que ahorcaran a Daniel, Josiah hizo algo notable y peligroso. Se acercó directamente a Merchant, violando todo protocolo de jerarquía en la plantación, y le dijo que Daniel era inocente. Podía probarlo. Merchant debería haber mandado azotar a Josiah por insubordinación. Pero había algo en la certeza de su voz que lo hizo detenerse. Le dio a Josiah 1 hora para explicarse. Esto fue lo que Josiah reveló: Grant había sido asesinado por su propio hijo, Tobias Grant Jr., quien estaba robando fardos de algodón y vendiéndolos en privado a contrabandistas del norte que comerciaban con ambos bandos durante la guerra. Grant padre descubrió el robo y enfrentó a su hijo. En la discusión, Grant Jr. golpeó a su padre con la pala, matándolo al instante. Luego colocó el arma en la cabaña de Daniel, sabiendo que automáticamente culparían a un esclavo. Josiah explicó cómo lo sabía. El ángulo del golpe mortal indicaba a un atacante zurdo, y Daniel era diestro. Había fibras de algodón bajo las uñas de Grant padre que coincidían con una variedad de alta calidad a la que solo Grant Jr. tenía acceso como capataz asistente. Y, lo más revelador, las botas de Grant Jr. tenían salpicaduras de sangre en el lado izquierdo, justo donde estarían si hubiera golpeado a alguien estando a su derecha. Merchant se mostró escéptico, pero intrigado. Interrogó a Grant Jr., que al principio lo negó todo, pero al final se quebró bajo presión y confesó. Fue arrestado por las autoridades militares confederadas, ya que durante la guerra la aplicación local de la ley prácticamente no existía, y más tarde murió en combate antes de llegar a ser juzgado. La vida de Daniel fue salvada, y Merchant, al comprender que las capacidades de Josiah podían ser valiosas, lo sacó del trabajo en el campo y lo trasladó a un puesto en la casa principal, donde se encargaba del inventario y ayudaba con la logística de la plantación. No era libertad. Ni siquiera era un trato justo. Pero era supervivencia. Josiah vivió en la plantación de Merchant hasta 1865, cuando las fuerzas de la Unión liberaron a los esclavos de Mississippi. A los 40 años, Josiah por fin era libre. Pesaba menos de 140 libras y su salud estaba destrozada por 3 años de condiciones brutales. Pero había sobrevivido. Lo que vino después debió haber sido el momento de Josiah. La libertad significaba la posibilidad de reconocimiento, la oportunidad de, por fin, reclamar su propio trabajo y consolidarse como el investigador brillante que siempre había sido. Pero la Virginia de la Reconstrucción tenía otros planes. Cuando Josiah regresó al condado de Dalton a finales de 1865, encontró una comunidad hecha pedazos por la guerra. El sheriff Wedlock había muerto en Fredericksburg. El tribunal se había incendiado durante una incursión de la Unión, destruyendo muchos registros oficiales. El pueblo estaba ocupado por tropas federales y el orden social se había derrumbado en el caos. Josiah, ya libre, intentó abrirse camino como investigador. Ofreció sus servicios a las autoridades militares de la Unión, explicando su experiencia, sus habilidades y su década resolviendo crímenes. No le creyeron. Sin documentación, sin pruebas, sin nadie dispuesto a respaldarlo, los ciudadanos blancos de Harpersville desde luego no iban a confirmar que un ex esclavo había hecho el trabajo del sheriff. Las afirmaciones de Josiah sonaban a fantasía. Un oficial se lo dijo directamente: necesitamos mozos de cuadra y trabajadores del campo, no gente de color jugando a detective. Josiah trató de acceder a los archivos del tribunal para demostrar su participación en casos anteriores, pero los documentos que habían sobrevivido habían sido reorganizados.
Y todo lo que pudiera señalar su aporte, las anotaciones marginales con su letra, las iniciales JT al final de los expedientes, había desaparecido. Alguien, antes o después del incendio, había borrado deliberadamente la evidencia de su trabajo. Intentó encontrar el panfleto de Clara Hayward, con la esperanza de que le sirviera como prueba. Escribió a sociedades abolicionistas del norte, buscando copias. No encontró ninguna. Poco a poco, Josiah comprendió la terrible verdad: el trabajo de toda su vida había sido borrado por completo. No solo ignorado, sino eliminado activamente del registro. Los casos que él había resuelto se atribuyeron por entero al Sheriff Wedlock. Los métodos que él había desarrollado se acreditaron a avances del trabajo policial en el norte. Las vidas que había salvado, la justicia que había impartido, todo había sido robado. Para 1867, Josiah trabajaba como carpintero en Richmond, construyendo casas para la oleada de gente que llegaba a la capital de Virginia durante la reconstrucción. Se casó con una mujer llamada Phyllis, que había estado esclavizada en una plantación vecina. Tuvieron 2 hijas. Nunca volvió a trabajar en otra investigación criminal, no porque no pudiera, sino porque nadie se lo permitió. La brillantez que había resuelto 11 asesinatos, que había desarrollado técnicas forenses décadas adelantadas a su tiempo, que había salvado inocentes y atrapado culpables, quedó encerrada en una mente que la sociedad decidió que no importaba. Josiah Turner murió en 1891, a los 66 años, en una casa pequeña del barrio Jackson Ward de Richmond. El certificado de defunción registra su ocupación como jornalero. No hay mención de sus habilidades extraordinarias, ni reconocimiento de lo que había logrado. Sus hijas crecieron sabiendo que su padre era especial, que había hecho algo importante. Pero los detalles se habían vuelto historias difusas, recuerdos que parecían demasiado increíbles para ser del todo ciertos. Cuando enterraron a Josiah en el cementerio Evergreen de Richmond, unas 30 personas asistieron al funeral. El ministro que ofició no sabía nada de crímenes ni de investigaciones. Conocía a Josiah como un hombre callado que leía libros, que enseñaba en la escuela dominical y que ayudaba a sus vecinos con documentos legales que ellos no entendían. El obituario en el periódico de propiedad negra de Richmond, The Virginia Star, tenía solo 4 frases. Josiah Turner, de 66 años, falleció el martes. Le sobreviven su esposa, Phyllis, y sus hijas Anna y Rebecca. El señor Turner trabajaba como carpintero y era conocido por su inteligencia y amabilidad. Los servicios se realizaron en la Cuarta Iglesia Bautista. Eso fue todo. Eso era lo único que quedaba del hombre que había revolucionado la investigación criminal en el condado de Dalton, 4 frases que no mencionaban ninguno de sus logros reales. Pero aquí viene lo que hace esta historia todavía más perturbadora. El borrado de Josiah no fue algo pasivo. Fue deliberado. Y lo sabemos por lo que ocurrió cuando alguien intentó corregir el registro. En 1923, un estudiante de posgrado de la Universidad de Virginia llamado William Marsh investigaba la historia de la justicia penal en Virginia para su tesis doctoral. Mientras revisaba archivos del tribunal en el condado de Dalton, se topó con algo extraño. Los expedientes del Sheriff Thomas Wedlock de las décadas de 1840 y 1850 contenían extensas anotaciones marginales con una letra que claramente no coincidía con la de Whitlock. Marsh era un investigador meticuloso, y esa inconsistencia lo inquietó. Pasó semanas analizando los distintos estilos de escritura, comparándolos en múltiples documentos. Las notas marginales eran, de forma constante, más detalladas, más avanzadas científicamente y más precisas que los informes oficiales de Whitlock. Y al final de 11 expedientes de asesinato encontró las mismas iniciales raspadas. J.T. Marsh se obsesionó con identificar a J.T. Revisó registros de propiedad, documentos fiscales y datos del censo. Con el tiempo, halló algo notable: una factura de venta de 1862 que transfería la propiedad de un esclavo llamado Josiah Turner de Thomas Wedlock a un propietario de plantación en Mississippi.
La conexión era imposible de ignorar. Un esclavo con las iniciales JT, propiedad del Sheriff Wedlock justo en el periodo en que se escribían esas brillantes notas de caso. Mars siguió investigando. Encontró el certificado de defunción de Josiah en Richmond. Localizó registros del censo que mostraban que Josiah había vivido en Harpersville durante todos los años relevantes. Incluso halló a una mujer anciana en Richmond, la hija menor de Josiah, Rebecca, que ahora tenía 71 años, y recordaba que su padre contaba historias sobre ayudar al sheriff, aunque ella no podía explicar exactamente qué significaba eso. Mars escribió su tesis con una conclusión explosiva: el sheriff más celebrado de Virginia en el periodo anterior a la guerra no había resuelto sus casos famosos. Los había resuelto su esclavo, un hombre negro autodidacta cuyas contribuciones habían sido borradas sistemáticamente. El comité rechazó la tesis, no porque la investigación fuera defectuosa. Varios miembros admitieron en privado que la evidencia de Mars era convincente, pero consideraron que publicar esos hallazgos sería incendiario y socialmente irresponsable. Era 1923, en pleno auge de Jim Crow, cuando Virginia y el resto del sur estaban profundamente comprometidos con narrativas de supremacía blanca e inferioridad negra. El asesor académico de Mars se lo dijo sin rodeos: aunque todo lo que encontró sea cierto, y no estoy diciendo que no lo sea, ¿qué propósito tiene publicarlo? Destruirá la reputación de un hombre muerto que sirvió con honor. Alterará a las familias de las víctimas cuyos casos él resolvió. Y generará una controversia que hará imposible que usted trabaje en la Academia de Virginia. Revise su tesis para centrarse en mejoras procedimentales de la aplicación de la ley y deje fuera la cuestión Whitlock. Mars se negó. Presentó su tesis original a otras 3 universidades, esperando encontrar un comité que la aprobara. Las 3 la rechazaron. Frustrado y quedándose sin financiación, Mars hizo un último intento. Envió su investigación a varias revistas históricas, con la esperanza de publicarla como artículo académico. Una revista la consideró seriamente. El editor, un historiador progresista de la Universidad de Columbia, le escribió a Mars diciendo que el artículo estaba meticulosamente investigado y era históricamente significativo. Pero, al final, incluso esa revista se negó a publicarlo. La carta del editor, hoy conservada en los papeles personales de Mars en los archivos de la UBA, explicaba: aunque personalmente creo que sus conclusiones están bien respaldadas, nuestra junta editorial teme la reacción de suscriptores del sur y el posible daño a la reputación de la revista en estados donde afirmaciones sobre la capacidad intelectual del negro siguen siendo un asunto sensible. En otras palabras, la verdad era demasiado incómoda para imprimirse. William Mars nunca terminó su doctorado. Dejó la vida académica en 1924 y se convirtió en profesor de secundaria en Baltimore. Su investigación sobre Josiah Turner quedó guardada en cajas en su sótano durante 40 años. Cuando Mars murió en 1968, su hijo encontró las cajas mientras limpiaba la casa. Por un momento pensó en donarlas a una sociedad histórica, pero al final tiró la mayoría de los papeles, conservando solo unos pocos que creyó que podían tener valor familiar. Por pura suerte, una carpeta de la investigación de Mars sobrevivió. Estaba escondida dentro de un libro que el hijo de Mars se quedó. Y ese libro, con el tiempo, terminó en una librería de segunda mano, fue comprado por un coleccionista y, finalmente, en 1995, se donó a la colección especial de la Universidad de Virginia. Una bibliotecaria investigadora notó la carpeta en 2003. Mientras catalogaba la donación, reconoció su importancia y la llevó a la atención del Departamento de Historia. Esta vez, en un entorno social y académico muy distinto, la investigación de Mars fue tomada en serio. Un equipo de historiadores pasó 2 años verificando sus hallazgos. Encontraron evidencia adicional que él no había visto, más expedientes con la letra de Josiah, facturas de venta e incluso una fotografía descolorida de 1870 que mostraba a un hombre negro mayor en Richmond, identificado por registros familiares como Josiah Turner. En la foto,
está de pie junto a un edificio parcialmente construido, con herramientas de carpintero visibles al fondo. Su expresión es seria, digna, sin revelar nada. Los historiadores publicaron sus resultados en 2006 en el Journal of Southern History. El artículo, titulado Invisible Justice, Uncovering the Contributions of Josiah Turner to Antebellum Criminal Investigation, por fin contó la historia completa. Lo documentó todo, la autoeducación de Josiah, su década resolviendo crímenes, sus métodos forenses avanzados, el robo de su reconocimiento, su venta a Mississippi, su regreso a Virginia y el borrado sistemático de sus aportes del registro histórico. El artículo ganó premios. Fue citado en libros de texto. Provocó una pequeña exposición en la Sociedad Histórica del Condado de Dalton. Pero hay algo que debería inquietarte. Hicieron falta 115 años desde la muerte de Josiah para que su historia se contara, más de un siglo de silencio, de borrado, de genio oculto deliberadamente porque reconocerlo habría desafiado narrativas cómodas sobre quién merece crédito y quién merece reconocimiento. Y aún hoy, Josiah Turner no es ampliamente conocido. Si visitas Harpersville hoy, encontrarás la placa de bronce del sheriff Thomas Wedlock todavía colgada en el tribunal, elogiando su ojo detectivesco y su incansable búsqueda de justicia. No hay placa para Josiah, ni calle con su nombre, ni memorial. En 2008, una organización local de derechos civiles presentó una petición para que Josiah Turner fuera reconocido oficialmente por el gobierno del condado. Después de 2 años de debate, la Junta aprobó un pequeño marcador conmemorativo colocado en el vestíbulo del tribunal. Dice, Josiah Turner, 1825-1891, persona esclavizada que contribuyó a investigaciones criminales en el condado de Dalton durante las décadas de 1840 y 1850. Su trabajo permaneció sin reconocimiento hasta que una investigación histórica descubrió su participación en 2006. Contribuyó. No resolvió. No pionero de métodos forenses. No fue la mente brillante detrás. Solo contribuyó. El lenguaje fue elegido con cuidado para evitar insinuar que el sheriff Wedlock era menos competente de lo que la historia lo había retratado. Incluso al reconocerlo, el papel real de Josiah fue suavizado, reducido, vuelto aceptable. Y cuando la Sociedad Histórica montó una pequeña exposición sobre Josiah en 2009, el periódico local publicó una nota breve. El titular decía, nueva investigación arroja luz sobre el trabajo del sheriff. No un esclavo resolvió los crímenes para el sheriff. No genio oculto revelado. El foco siguió puesto en el sheriff, y la historia de Josiah quedó relegada a un papel secundario. Es como si el patrón continuara incluso ahora. Incluso después de que la verdad ha sido documentada, verificada y publicada en revistas académicas, todavía existe una reticencia a reconocer plenamente lo que Josiah Turner logró, lo que superó y lo que le fue robado. Entonces, ¿qué sacamos de esta historia? Primero, la brillantez no está limitada por las circunstancias, ni siquiera por circunstancias tan brutales como la esclavitud. Josiah Turner se educó a sí mismo, desarrolló métodos avanzados y resolvió casos complejos, todo mientras estaba en cautiverio, todo mientras se le negaban derechos humanos básicos. Segundo, el reconocimiento importa. El crédito importa. Que tu nombre esté asociado a tu trabajo importa, no solo por el ego, sino porque establece tu existencia, tu contribución, tu humanidad. Cuando el nombre de Josiah fue eliminado sistemáticamente de los registros, no fue solo un robo de crédito. Fue un robo de historia. Un robo de identidad. Tercero, el borrado es activo, no pasivo. Las contribuciones de Josiah no se perdieron por descuido o por el paso del tiempo. Fueron eliminadas deliberadamente. Alguien revisó esos expedientes y raspó sus iniciales. Alguien le negó a Clara Hayward la posibilidad de publicar su historia. Alguien rechazó la tesis de William Marsh. En cada etapa, hubo decisiones para suprimir la verdad, porque la verdad amenazaba estructuras de poder establecidas. Y, por último, seguimos viviendo con las consecuencias de esas decisiones.
¿Cuántas otras mentes brillantes fueron mantenidas en esclavitud, con sus aportes robados o destruidos? ¿Cuántas innovaciones, descubrimientos y logros se han atribuido a las personas equivocadas, simplemente porque los verdaderos creadores no tenían poder para reclamar el crédito? ¿Cuánto de nuestra historia ha sido reescrita deliberadamente para sostener ciertas narrativas mientras se borran otras? Josiah Turner resolvió 11 asesinatos. Salvó vidas inocentes. Desarrolló técnicas forenses que no se volverían práctica estándar hasta el siglo XX. Hizo todo esto mientras estaba esclavizado, enfrentando degradación y violencia diarias, sabiendo que no recibiría reconocimiento, ni recompensa, ni justicia. Y luego, incluso después de muerto, su historia fue suprimida por más de un siglo. Esto no es historia antigua. Hoy hay personas vivas con abuelos que estaban vivos cuando Josiah Turner murió. La decisión de rechazar la tesis de William Marsh ocurrió dentro de la memoria de quienes aún viven. La lucha por conseguir siquiera una placa modesta de reconocimiento ocurrió en 2008. El borrado de Josiah Turner no fue solo algo incorrecto. Fue deliberado, sistemático, y continúa de formas sutiles incluso ahora. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre un detective brillante, un científico pionero o un inventor revolucionario, pregúntate, ¿de quién es el nombre que figura en el registro y de quién podría haber sido borrado? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que ya se reveló todo, o todavía hay secretos escondidos en esos expedientes del tribunal? Deja tu comentario abajo. Y si te gustó este relato y quieres más historias como esta, historias que destapan la historia oculta y cuestionan lo que creemos saber del pasado, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios. Porque historias como la de Josiah Turner deben contarse, recordarse y no volver a borrarse nunca. Gracias por mirar.